Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a otra sesión de reflexiones de movimiento. Hoy, domingo 8 de marzo. Hoy está cumpliendo mi nieto 8 meses de nacido. Mi nieto bello, hijo de mi hija Gabriela Valentina. Bueno, entonces vamos a ver de qué vamos a reflexionar hoy, ¿no? De eso se tratan estas jornadas diarias donde yo salgo a ejercitar mi cuerpo y mi mente. O sea, arranquemos pues con esta jornada de hoy, domingo 8 de marzo. Está bella la tarde y ya cambiamos de horario. Ahora tenemos una hora de diferencia con respecto a la hora venezolana. Ya entonces pasamos a horario de verano. Por lo tanto, aquí son en este momento casi las 6 de la tarde y aún así hay bastante sol. Entonces, estaba buscando en este proceso de improvisación que yo hago. Yo creo que les he dicho hasta ahora que yo trato de no pensar mucho en lo que voy a decir, porque entonces no es una verdadera improvisación. Pero sí me forjo o me quedo con una palabra clave de inicio. Quizás eso tiene que ver con una época, yo practiqué teatro y había una técnica de teatro que se llamaba teatro de la improvisación o la técnica de la improvisación, que era que le daban a uno una o varias palabras y uno tenía que improvisar un monólogo o un diálogo entre dos o tres otros compañeros en el teatro que le diera creatividad a un guión. Y la idea era pues desarrollar esa capacidad de improvisar una obra de teatro a medida que se iba haciendo. De tal manera que el tema de las reflexiones de hoy es la improvisación. Y la razón por la cual se me vino esa palabra a la mente hoy cuando dije, ¿de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar del arte de improvisar y de las múltiples facetas que tiene eso, ¿no? Yo hoy estoy improvisando esto que les estoy diciendo. No lo tengo organizado, no lo tengo escrito, ni siquiera he pensado mucho en eso. Pero la razón por la cual me vino la palabra improvisación es porque todo el mundo está empezando a descubrir que esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha sido una gran improvisación del lado estadounidense. Y ustedes dirán, bueno, y los otros dos, Israel no está improvisando y Irán no está improvisando. Bueno, en todas las guerras se improvisa, ¿no? Porque nadie puede tener un plan tan preciso para entrar en una guerra sin tener algo más o menos ya concebido. Entonces, el tema de hoy es eso, ¿no? ¿Esta guerra es una guerra improvisada o esta guerra forma parte de un plan maquiavélico sumamente bien concebido, con objetivos claros y con un importante análisis de las contingencias o de las consecuencias colaterales, ¿no? Yo no sé si esta es la definición correcta de contingencia, pero es la que yo voy a usar. Son todas esas cosas que pueden o no participar en algo que uno está planeando hacer y las cuales uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el plan, porque puede que pasen, pero puede que no pasen. Entonces, un plan de contingencia es precisamente eso, ¿no? Contemplar la posibilidad de que las cosas no salgan como uno quiere o que incluso cosas que uno piensa que no deberían pasar puedan pasar, ¿no? De tal manera de que, por lo que yo he visto ahora, porque ahorita todo el mundo es un experto en guerra, porque por supuesto se podrán imaginar la cantidad de programas que hay ahorita de expertos hablando sobre la guerra con Irán,
y uno lo escucha y entonces uno algo aprende, ¿no? Yo que no fui a ninguna escuela militar ni presté servicio militar, menos mal, porque yo hubiera sido un desastre. No solamente como soldado, sino como oficial y como espía. Como soldado, porque no me gusta que me manden. Como oficial, porque tampoco me gusta mucho mandar a la gente y que me manden a mí también. Y después como espía, porque soy muy, digamos, difícil de esconder y entonces con que haya una descripción breve de cómo soy, ya me agarran enseguida. Entonces tampoco hubiera servido mucho en, en los contingentes clandestinos. Pero volviendo al punto de la improvisación, por lo que yo he visto en este brochazo que he tenido viendo programas sobre estrategia, etc., es que una guerra tiene que tener objetivos muy claros. No solamente claros, sino alcanzables. Si los objetivos se ven muy inalcanzables, pues probablemente lo mejor es no hacer la guerra, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser claro? Bueno, para saber cuándo termina la guerra. Porque si los objetivos no son claros y alcanzables, pues la guerra se prolonga indefinidamente. Y de hecho, muchos de los grandes fracasos de guerra han sido precisamente lo que se llama la guerra que no acaba nunca hasta que la gente se le acaban las balas, ¿no? Entonces, necesariamente, cualquier acción militar tiene que tener una meta, un objetivo claro, definido. Vamos a rescatar los rehenes. Bueno, se rescataron los rehenes. Si no se rescataron, bueno, recogemos nuestra gente y nos devolvemos. Porque no podemos estar en una guerra permanente. Ningún país aguanta eso, ¿no? Ya Estados Unidos ha visto varias guerras que se han hecho permanentes y todas han tenido como común denominador que los objetivos de la guerra no estaban claros. Entonces, ese es un factor que aparentemente ya está siendo evidente, que la administración de Trump no tiene unos objetivos claros de qué es lo que ellos quieren que pase con la guerra, porque desde el momento que comenzó hace 3 semanas, esos objetivos han venido cambiando día a día, ¿no? O sea que el objetivo va como cambiando en función de los acontecimientos, ¿no? Esa es la primera. La segunda es la parte de la planificación. Está bien planeada la guerra, la operación. Bueno, aquí entran entonces dos corrientes. Hay una que dice que está muy bien planeada porque las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen más de 40 años planeando un conflicto con Irán. La razón es muy sencilla, pues a partir de la toma de los rehenes estadounidenses y del inicio de la revolución islámica en Irán, se hizo evidente la vocación anti-norteamericana, anti-estadounidense del gobierno islámico, del gobierno teocrático iraní, y entonces Estados Unidos, pues a partir de ese momento, sus oficiales militares ya de varias generaciones, 40 años de generales, tenientes, capitanes, planificadores, asesores, han estado viendo expedientes de cómo reaccionar ante un ataque de Irán o cómo derrocar al gobierno de Irán. Bueno, hay planes y planes y planes y planes llenos de contingencia. Entonces, la racionalidad diría, bueno, entonces, José, deben tener muchísimos planes archivados, guardados. Bueno, el problema de los planes es que los planes tienen una cierta duración, una vigencia, ¿no? Una vigencia dada por el tiempo y sobre todo por el cambio tecnológico. De tal manera que un buen plan de hace 20 años hoy no tiene ningún sentido porque las realidades tecnológicas, políticas y económicas han cambiado notablemente. Así como han cambiado los actores que van a participar en eso, ¿no? Entonces, como que si no tiene mucho sentido decir que porque uno ha tenido 20 años de planificación, uno tiene un plan concreto hecho ahorita, en este momento. Porque a lo mejor el plan de hace 3, 4 años no es lo suficientemente válido para en estas circunstancias. O sea que sí, uno usa la evidencia del pasado, las opiniones de los que trabajaron en esto antes, pero eso no garantiza que si no se ha hecho una buena planificación, se logren los objetivos que se pretenden.
Y el problema es, de nuevo, volvemos al propósito, a los objetivos de la guerra. Si tú no tienes claro los objetivos, tú no puedes hacer un buen plan. Porque el plan está dado por los objetivos. Si yo quiero graduarme de médico y ese es mi objetivo, mis planes para estudiar y financiar mi carrera están asociados a la duración y a la vocación mía de médico. Si yo mañana decido, en vez de ser médico, ser piloto de aviación, bueno, ya el plan no sirve nada. Hay que cambiar algunas cosas del plan, ¿no? Porque el objetivo final cambió. Ya no es médico, ya es ser piloto. Ok, entonces vamos con eso. Después entonces está otra cosa interesante, que es, además de las metas, quiénes son los actores y en qué condiciones se encuentran. Entonces, aquí vamos a un concepto militar interesante, que es el famoso concepto del teatro de operaciones, de que toda guerra es como un teatro donde hay diferentes escenas que van a acontecer en un cierto espacio, que es el escenario, el teatro de operaciones, y ahí van a participar diferentes actores. Los principales en este momento son Estados Unidos, Irán y Israel. Pero esos son los actores principales. Hay una serie de actores secundarios que porque están en el teatro de operaciones, pero que probablemente en anteriores conflictos no iban a estar del lado de los Estados Unidos y de Israel, sino que iban a estar del lado de los iraníes por aquello de la cuestión religiosa islámica. Porque al fin y al cabo, a pesar de que no son exactamente iguales, porque unos son chiitas y otros son sunitas, la religión es la misma, tienen el mismo fundamento, el mismo origen. Y probablemente la misma afiliación, porque en una época todos estaban en contra de Israel. Cuando las guerras anteriores de Israel con sus vecinos árabes, eran todos los árabes contra Israel, fueran sunitas o chiitas. De tal manera que, bueno, Israel ha sido muy hábil y muy afortunado en poder hacer la paz con varios países árabes y de una u otra manera aislar a Irán, o Irán mismo se ha aislado de la paz con los israelitas por esa vocación de rechazo, ¿verdad?, al sionismo prevalente en Israel. Bueno, el asunto viene entonces por el plan y los objetivos. Entonces, todo hace pensar, a raíz de las respuestas que está dando el gobierno de Trump y de lo que se está viendo, que no pareciera haber un plan lógico y que haya contemplado las contingencias de que Irán resolviera no necesariamente entrar en una guerra frontal como estaba planteado, como ha estado planteado siempre, como por ejemplo cuando Irán estuvo en guerra con Irak, sino que todo hace pensar que a raíz de la decapitación del liderazgo religioso y militar iraní, lo que queda del estatus de poder está en un modo de supervivencia, o sea, es una guerra por sobrevivir, por mantener el sistema como está, no una guerra para ganar. Entonces, la meta que se ha hecho Estados Unidos, por lo menos la primera que fue derrocar al gobierno iraní y dar paso a una insurrección popular que permitiera al pueblo que anhela la libertad y la democracia en Irán atacar o alzarse contra el gobierno y lograr hacer un cambio político y un cambio filosófico de la entidad y de la orientación del manejo del país. El problema es que eso no se produjo, a pesar de que hace poco hubo un levantamiento en las calles, grandes protestas, y murieron más de 30.000, 40.000 iraníes masacrados por parte de sus propios organismos armados. Pues aparentemente esa fuerza opositora
no está ni organizada ni tiene un liderazgo que permita que ellos aprovecharan esta decapitación del liderazgo religioso para tomar el poder. O sea que ya esos objetivos no se han alcanzado ni probablemente se alcancen por ahora. Entonces, habiéndose agotado ese objetivo, que fue el primero que se propuso Trump, de decirle a la gente, aprovechen que estamos matando a todos sus líderes que los tienen completamente martirizados, nosotros vamos a acabar con ellos y ustedes hacen el resto y toman el control del poder y crean un nuevo gobierno y nosotros los apoyamos. Bueno, eso pareciera que no se dio. Contrario a eso, lo que sí se dio fue una respuesta contundente de defensa de Irán, de atacar para defenderse. Pero a diferencia de lo que pensaban los estrategas originalmente, o de lo que era razonablemente pensante que podía pasar, que es que Irán no tuviera otro interés que destruir los aviones que los están bombardeando y hundir los barcos que los están merodeando, no se metiera ni con los aviones ni con los barcos, tolerara el total control de sus cielos y se dedicara a infligir daño a sus vecinos. A los vecinos que son en coro, los llamamos los vecinos, los países de la costa del Golfo. Los vecinos de Arabia Saudita y los vecinos de Irán enfrente a través del Golfo Pérsico. Entonces, han golpeado a los Emiratos, han golpeado a otros países de la zona y les han bombardeado algunas estructuras civiles y militares, porque han bombardeado tanto edificios en los Emiratos Árabes, en Dubái y en otras zonas de interés turístico para esos países, han bombardeado sus aeropuertos y han bombardeado ciertas estructuras que son de importancia para el mantenimiento de la vida. Pero la primera contingencia que pareciera no haber tomado en consideración la planificación política o militar estadounidense es la contingencia de lo que por más de 20 años se había considerado la primera respuesta que iba a hacer Irán en caso de ser atacado, que era el cierre del estrecho de Hormuz. Una vía marítima de 30 kilómetros de diámetro en su estrecho más pequeño, sumamente transitada por buques de todo tipo, que sacan petróleo del Golfo Pérsico, fundamentalmente para Asia, China, India, Pakistán y esos países del sudeste asiático. Pero también por ahí llegan los barcos con la comida y el agua que se necesitan en esa zona, donde no hay los recursos para alimentar y darle de beber a la población de esos países de la costa del Golfo. Si eso es así, este estrecho de mar es vital para Occidente para mantener los precios y el suministro de combustible de petróleo y para los países de esa zona para poder comer y tomar agua. De lo contrario, pues la situación se vuelve crítica. Y para el resto del mundo, porque por ahí pasa nada más y nada menos que una quinta parte del petróleo mundial que se consume. O sea que si esa vía se tranca, falta un quinto, el 20% de la producción mundial de petróleo dejaría de estar entrando al mercado, lo cual haría de inmediato que subiera el precio del combustible en todas partes del mundo, encareciendo la vida, aumentando la inflación y afectando a una cantidad de países y beneficiando a otros. ¿Quiénes se benefician? Los países petroleros, Rusia, Venezuela, Estados Unidos, los países que explotan petróleo en el Mar del Norte, Noruega. Esos países van a ver su petróleo aumentar de precio y tener mayores ganancias. Pero los países mismos del Golfo, entre otros Arabia Saudita, que es un gran productor de petróleo,
e Irán, que es otro gran productor de petróleo, se verían afectados porque sus instalaciones petroleras estarían vulnerables a la guerra. Hasta ahora pareciera que los iraníes han sido prudentes a la hora de no destruir las estructuras petroleras que le dan energía al mundo, en Arabia Saudita y en otros países de la costa del Golfo. Y también la aviación israelí y americana no había, porque esto es nuevo, no había atacado las instalaciones petroleras iraníes. Porque al fin y al cabo, si lo que quería era un cambio de gobierno, se pensaba que no se podía dejar a Irán sin recursos para rehabilitarse. Entonces, no tenía sentido tumbar un gobierno para dejar un país sin energía, sin electricidad, sin petróleo y sin recursos para vender el petróleo y alimentar a la nación. Pero hoy me entero de que ya haya habido incursiones aéreas dirigidas a instalaciones petroleras iraníes. Si esto es así, es razonable pensar que una contingencia de ese ataque a las instalaciones petroleras de ellos conlleve a que ellos ataquen las instalaciones petroleras sauditas y de los Emiratos Árabes, sea de Dubái, sea de Abu Dhabi, sea de Omán, sea de otras. Voy a detener esto porque me está llamando mi hija para mostrarme a mi nieto que está cumpliendo hoy 8 meses. Con permiso. Bueno, aquí de nuevo con ustedes. Disculpen la interrupción, pero me estaba llamando mi hija para mostrarme a mi nieto gateando. Que ya está hecho un gateador profesional. Está cumpliendo hoy mismo 8 meses de nacido. Bueno, entonces les estaba comentando que es muy probable que en las próximas semanas ambos lados empiecen a atacar las instalaciones petroleras y gasíferas. Si esto es así, esta guerra va para lejos, esta guerra va para un empeoramiento no solamente del teatro de operaciones. Los israelitas tienen la disposición de tirar bombas en todo lo que se mueva en Irán. Cualquier liderazgo que emerge ya han prometido eliminarlo físicamente, lo cual no augura pues ninguna forma de resolución. La posición del presidente Trump es que él no va a dejar de atacar Irán hasta que no haya una rendición incondicional de Irán, lo cual significaría pues que Irán inclina la cabeza, el gobierno de Irán me refiero, baja la cabeza e invita a las tropas estadounidenses e israelíes a que la ocupen y acepta todas las condiciones como las aceptó Alemania o como las aceptó Japón durante la Segunda Guerra. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Los que conocen la historia de Irán dicen que eso no va a pasar, que eso es muy poco probable que vaya a pasar y que si va a pasar, eso no va a pasar por ahora y por mucho tiempo, que tendría que haber una destrucción masiva de Irán a tal punto de que ya no les quedara un solo cohete ni un solo dron que disparar y ya fuera evidente que tendrían que rendirse ante Israel y ante Estados Unidos. Pero ¿qué está planteado ahorita? Que parece que a pesar de todo, la campaña tremenda que han sufrido eliminando físicamente al liderazgo iraní y atacando sus defensas antiaéreas y sus buques y sus instalaciones militares, sus cuarteles, esta gente todavía tiene con qué pelear. Aparentemente, según fuentes de inteligencia estadounidense, esta gente tiene muchísimas instalaciones militares y almacenamiento de armas bajo tierra. Armas en una topografía geográfica que hace muy fácil esconderlas, sacarlas y usarlas. Y es lo que han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Que de repente sale un dron de alguna parte y cae en
en un edificio en Dubái o cae en la embajada americana en Arabia Saudita y ya está, causan el daño y se vuelven a esconder. Por supuesto, entonces Israel y Estados Unidos mandan sus aviones, bombardean lo que queda de la infraestructura física del gobierno iraní, pero ya hay mucha gente que ha abandonado la ciudad de Teherán, por ejemplo. Entonces me imagino que Irán va a empezar a hacer lo mismo en la otra ciudad y me imagino que la gente, los civiles que no quieren verse muertos por bombas estadounidenses, empezarán a irse y eso creará una migración masiva en un país de 90 millones de personas. Para complicar la cosa de las contingencias, de eso que les estaba diciendo, de las contingencias de la guerra, el daño que este bombardeo masivo o posible de instalaciones petroleras y gasíferas puede hacer que los vecinos de Irán empiecen a reconsiderar la necesidad de una tregua o de una paz acelerada porque es malo para los negocios. Porque yo no creo que ninguno de estos países árabes se metió en apoyar esta operación. Primero que no fueron consultados, pero bueno, ya ellos tenían acuerdos de asistencia con las tropas estadounidenses, pero ahora empezarán a pensar, bueno, pero espérate un segundito, Estados Unidos no es el que está recibiendo los misiles los estamos recibiendo nosotros, ¿no? Ellos van y atacan y esta gente iraní nos ataca a nosotros. Entonces ellos empezarán a ejercer presión y por otro lado está la presión de la economía. Si ellos cierran finalmente el estrecho, se va a producir un colapso mundial de la disponibilidad de petróleo y un aumento brutal del precio de la energía del gas que va a afectar la economía de todo el planeta. Y va a hacer perder a todo el mundo, pues. Porque ya se está hablando de masivas cancelaciones, por ejemplo, del turismo en Europa para este verano. Porque imagínense, quien ve que el mundo está entrando en guerra y que cada vez otros países que no estaban aquí, otros agentes están entrando, otros actores están entrando en el teatro de operaciones como Inglaterra, Francia y Alemania, pues la cosa empieza a complicarse. Y por supuesto eso del lado de los estadounidenses, pero también del lado de los iraníes, ya se está hablando de una posible participación indirecta de Rusia y de China, que también tienen mucho que perder si se les priva del petróleo iraní. De tal manera de que esto tiene todos los ingredientes de una guerra mundial. De que aquí se van a afectar tantos intereses de todas partes que ahorita lo que va a empezar a haber naciones que o apoyan a un lado o apoyan al otro y que al principio pues todas las bombas van a caer en Irán, pero eventualmente van a empezar a caer en un teatro de operaciones, un teatro de guerra mucho más amplio que abarque todos los países del Golfo Pérsico, incluyendo Israel. Israel parece tener unos objetivos claros. El objetivo de Israel es acabar con la capacidad militar ofensiva de Irán. Si ellos logran ese objetivo y lo están logrando parcialmente al haber acabado con sus instalaciones nucleares y ahora estar reduciendo el país a una nación incapaz de darles problemas, ese es el objetivo de ellos. A ellos no les importa que Irán se desestabilice o que Irán quede envuelto en una guerra civil o que simplemente se arruine la nación. Estados Unidos aparentemente, la posición de Trump que ha dicho, no es la de arruinar a Irán, era de que Irán retomara el curso de su desarrollo social con una democracia sólida al estilo occidental y que saliera de los ayatolas, de la teocracia. ¿Verdad? Pero eso no parece estar pasando y todo el mundo habla de que inevitablemente si esto sigue así, en el mejor de los casos se va a una guerra civil interna dentro de Irán. Y en el peor de los casos va a venir un gobierno islamista más radical
que el anterior de los ayatolás, porque ahora sí es verdad que van a tener razones de peso para odiar y buscar la destrucción de Israel y de Estados Unidos. Y lo van a hacer por la parte que más duele, que es la economía. Porque hay dos formas de ganar una guerra. Una es matando a toda su gente a tiros y otra es matando a toda su gente de hambre. De hecho, ya me voy a ir por las ramas, recuerdo que hablando del Imperio Romano, esa era una técnica favorita del Imperio Romano. Ellos no se fajaban a flechazos con la gente que querían tomar una ciudad, ellos la sitiaban y no dejaban entrar nada ni salir nada de la ciudad hasta que la ciudad, por supuesto, se quedaba sin comida y sin agua. Y entonces al final les abrían la puerta y ellos entraban como Pedro por su casa, como se decía antes en Venezuela. Y así tomaban, cientos de ciudades fueron tomadas sin disparar una flecha, simplemente rodeándolos y no dejando entrar ni salir nada. Entonces yo sí creo pues que puede ser de interés arruinar la economía iraní al punto de que Irán no se pueda levantar por los próximos 50 años, aún teniendo las reservas enormes de petróleo y gas que tiene, ¿no? Ahora, el problema es que si esta guerra pasa a esta etapa que les he acabado de describir y que involucra la destrucción física de refinerías y gasoductos, bueno, ahí sí se arma la de San Quintín, porque el problema es que esas cosas no se reparan en 15 días, ¿no? Eso puede tomar años, lo cual va a hacer que la crisis de precios petroleros se prolongue muchísimo más tiempo. Venezuela por ahora, a pesar de que está bajo el control de los Estados Unidos, no tiene la capacidad de producción para compensar eso. O sea que desde el punto de vista de la inmediatez del petróleo, solo Estados Unidos con sus reservas de petróleo estratégicas y Rusia podrían ser los que podrían aportar eso. Estoy asumiendo que Arabia Saudita con 3 bombazos más ya separa su capacidad de refinar y de vender petróleo. En particular porque ahorita no los pueden ni siquiera sacar de allí porque los barcos que lo llevan no pueden pasar seguros por el estrecho de Hormuz. Entonces fíjense la situación en que se ha dado cuando se toma una medida de esta que no toma en consideración esas posibles consecuencias y contingencias, ¿no? Entonces la situación es precaria y ya hay muchos analistas que han apuntado a la diferencia económica de las dos guerras. Estados Unidos e Israel se están gastando una fortuna en esta guerra, porque fíjense qué interesante, ¿no? Bajo la premisa de que tú puedes ganar una guerra matando al enemigo o matándolo de hambre. Bueno, una de las formas de matar de hambre a un país es acabando con su economía, y una de las formas de acabar con su economía no solamente es acabar con sus fuentes de ingresos, sino también, de una u otra manera, acabar con sus mercados, acabar con la posibilidad de vender sus productos a cambio de dinero. Y ahí es donde entra toda esta fenomenología del estrecho de Hormuz. Una situación donde si esta gente logra efectivamente reducir sustancialmente el paso de tanqueros por ahí o de cualquier tipo de mercancía, estos países del Golfo en menos de 3 meses están pidiendo cacao, como se decía antes en Venezuela. Yo uso muchas expresiones vernáculas porque creo que mucha de la gente que me escucha son venezolanos y los que no me conocen o no saben estos dichos, pues probablemente les cause curiosidad averiguar su significado. Entonces fíjense esta situación coyuntural donde una bravuconada, como mucha gente cree, del presidente Trump, probablemente para complacer al presidente Netanyahu antes de que su situación política cambie este noviembre, como todo parece reflejar que este noviembre el apoyo político que Trump tiene en el Congreso lo puede perder sustancialmente tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Tenemos entonces que Netanyahu le dijo, mira Donald, yo necesito que tú me soluciones este problemita con Irán. Yo no puedo seguir aquí mientras Irán tenga
todo este armamento y sea una amenaza para Israel. Nosotros tenemos que acabar con esta gente, con su poderío militar. Y yo no puedo hacerlo solo. Y te participo que lo voy a hacer, participes tú o no participes tú. Entonces, ¿qué pasa? Según Marco Rubio, que fue el que más claramente habló de eso, dijo, bueno, como nosotros sabíamos que Irán iba a ser atacado por Israel de todos modos, consideramos que lo mejor era atacar junto con Israel y no atacar posteriormente como en auxilio a Israel. O sea, que la guerra no fuera iniciada por Israel nada más, sino fuera iniciada por los Estados Unidos para tener mayor influencia en el liderazgo iraní de pactar rápidamente una transición de poder. Todo esto se deriva de los buenos resultados que tuvo la operación venezolana, ¿no? Que sigo insistiendo porque es la que más cercana tengo, es de las más notables que yo he visto en mi vida. El viraje político de un contingente importante de un ejército que tiene 20 años digiriendo el socialismo y el antiimperialismo, y en 24 horas, a raíz de que su jefe fue puesto preso, han aceptado arrodillarse a ese mismo imperialismo con el mismo liderazgo que tenían 24 horas antes. Eso se contará por generaciones y no se podrá entender. Hay gente que lo explica muy racionalmente, pensando en evitar un derramamiento de sangre, pero lo cierto es que si todos los países, por evitar un derramamiento de sangre, bajaran la cabeza cada vez que su líder es capturado o muerto, entonces primero sería muy fácil solucionar las guerras, no habría que pelear con todo un ejército, bastaría con matar, como hizo Israel, al líder supremo y listo, pues. Entonces yo no sé de dónde sacaron ellos que si ellos mataban a los ayatolás, al día siguiente el pueblo iraní iba a salir a felicitarlo y el régimen islámico iraní iba a caer y se iba a entregar, iba a llamar a Marco Rubio y le iba a decir, somos todos tuyos, haz con nosotros lo que desees, tráenos la democracia, vamos a hacer unas elecciones aquí, vamos a elegir al que ustedes quieran, porque ya Trump dijo que el próximo líder de Irán tenía que ser alguien que él aprobara. O sea que la máxima autoridad, el poder supremo ahorita, según las alucinaciones de Trump, el poder supremo de Irán en el mundo de Trump es él mismo, ¿no? Él es el que va a decidir quién es el líder supremo de la transición iraní. Entonces, si ustedes no vieran otras fuentes de información, ustedes dirían que yo estoy delirando, que yo estoy inventando todo esto. Pero escúchenlo de la voz del mismo, él lo ha dicho. El próximo líder de Irán es alguien que yo voy a decidir quién va a ser. Ellos que propongan, pero yo decido. Interesante esa visión democrática que tiene el presidente Trump del mundo, ¿no? Como pasó con Venezuela, pues. Ustedes han podido haber elegido a Edmundo González y a María Corina Machado, pero aquí va a gobernar quien yo decida y yo decidí que fuera Delcy. Y ayer se produjo en una ceremonia una manifestación, un reconocimiento tácito de que el nuevo gobierno venezolano tiene una presidenta que es Delcy Rodríguez y un monarca a distancia que es Donald Trump y un ejecutor que se llama Marco Rubio. ¿Qué consecuencia puede tener eso? Bueno, hay los optimistas que dicen que eso es lo que hay que hacer, que hay que tener fe y confianza, que eso es un plan muy bien hecho, que eso es lo que se debe hacer y que poco a poco vamos a transitar de un gobierno, de un narcoestado, porque ustedes tienen que reconocer que la Venezuela 24 horas antes de que Maduro cayera preso era un narcoestado de alto peligro para los Estados Unidos, gobernado por un cartel de los soles, con un narcotráfico extraordinario y lleno de bandoleros y matones del Tren de Aragua. Así se pintaba la imagen de Venezuela aquí en los Estados Unidos 24 horas antes de Maduro. Y de repente vino Harry Potter, puso su varilla mágica, se llevaron a Maduro y ya nadie habla del narcotráfico venezolano. Ya nadie habla del cartel de los soles.
Ya nadie habla del Tren de Aragua. Pareciera como que con la ida de Maduro, todos esos otros mitos de la mitología venezolana se desaparecieron. El cartel de los soles o se esfumó o sigue gobernando. En cuyo caso, si les molestaba antes, ¿por qué no les molesta ahora? Porque ahora hacen lo que a nosotros nos da la gana. O sea que el problema de antes no era tanto el hecho de que ellos fueran unos fascinerosos y unos sinvergüenza, sino que eran sinvergüenza para otros. Ahora hay un nuevo dueño, entonces, como el nuevo dueño está conforme con lo que están haciendo, ya no son un problema, ya no son una amenaza para los Estados Unidos, ya son unos grandes colaboradores. Y se ha presentado un maniqueísmo enorme donde, como por arte de magia, quien no vea con satisfacción ese arreglo de mantener el régimen como estaba, sin el jefe, sino con otro jefe nuevo, ese es lo que está de acuerdo con Maduro. Entonces fíjense la tremenda manipulación a la cual está sometido un pueblo que todavía está haciendo esperanzas de que mejoren las condiciones. Los obreros están esperando mejoras salariales, aumento de sueldo, aumento del salario mínimo. Esas son las esperanzas del pueblo. Mejor comida, que aparezca el trabajo, que vengan las inversiones, que se pacifique el país. Yo estoy de acuerdo con eso. Y si a través de este método se logra eso, yo voy a tener que aceptar que fue la mejor decisión que se tomó. Ahora, el caso iraní no parece ser igual, y quienes pensaron que la fórmula Venezuela se podía esperar que funcionara igual en Irán, creo que cometieron una gran sorpresa, y lo dije en un programa anterior, son dos pueblos, dos culturas, dos religiones diferentes, y dos experiencias diferentes en relación a los Estados Unidos. ¿Verdad? El pueblo de Venezuela nunca ha sido un pueblo antinorteamericano. De hecho, fuera de esta invasión para capturar a Maduro, que no duró mucho, los otros que nos han invadido fueron los cubanos. Hace muchos años con un grupo guerrillero que entró por las playas de Machurucucutú, pero ningún otro país se había atrevido a invadir a Venezuela ni siquiera por 24 horas. Estados Unidos lo hizo, pero se fue otra vez. Cumplió su meta de sacar al líder que era el jefe de la organización criminal, pero siguió usando la organización criminal para sus propios objetivos, aparentemente de naturaleza económica. Todo hace pensar que ese es el objetivo de la administración Trump, son logros económicos, no la democracia venezolana. Con esa manifestación de ayer, en ese encuentro de unos cuantos líderes latinoamericanos adoradores de Donald Trump, no apareció ni por cortesía María Corina Machado. No fueron para invitarla ni siquiera como auditorio, ¿no? Y por supuesto, mucho menos nombrarla, ¿no? Que han podido haber hecho un reconocimiento a la labor excepcional que ha hecho María Corina por la libertad y la democracia en el continente. Pero de eso no se habló. De tal manera, pues, que definitivamente algo le afectó muchísimo a Donald Trump para que él adoptara esa posición de total desprecio por los logros y los méritos de María Corina y por el gesto supremo de haberle regalado su medalla, que todavía sigue siendo objeto de burla aquí en la comunidad estadounidense. Aquí los comediantes y la opinión pública es inmisericordia con eso, ¿no? El pueblo americano no respeta mucho a la gente que se arrodilla. No sé si eso le viene de los ingleses, de dónde, pero aquí arrodillarse es feo. En Venezuela nos arrodillamos y justificamos el arrodillamiento de cualquier manera. Los venezolanos creo que somos bastante flexibles a la hora de ceder. Pero hay pueblos para los cuales eso es inaudito. Entonces, bueno, señores, esa es la situación ahorita a este domingo 8 de marzo. El mundo está en vilo de una crisis económica
superlativa, a diferencia de años anteriores, de décadas anteriores, donde no había semejante concentración de la calidad de vida en cada país, de productos globales, de productos de todas partes, de cadenas de suministros que navegan y traen productos de un lado y comida de otro, de la globalización. Antes los países hace 40 años eran más independientes de su propia gestión industrial y de su propia producción agropecuaria, ahora no. Ahora la economía dicta que hay países que desde hace tiempo dejaron de sembrar para comprar cosas de otro país y se especializaron en vender cosas que otro país necesitaba, ¿no? Por ejemplo, la dependencia de Estados Unidos, de China, de muchos productos de uso doméstico es notable, ¿no? Si aquí se entorpece el comercio marítimo con China, aquí una lavadora va a costar $50,000, ¿no? Bueno, porque ya casi no se hacen aquí, pues. Y si se meten con México y Canadá, la cosa se pone peor todavía, ¿no? O sea que el grado de dependencia que los países tienen en otros países es muy grande para ahora venir a pelear con todos los socios comerciales que tú tienes y a pretender ser un hegemón. Y un hegemón, pues, en otra época era entendible, pero ya no. Ya las naciones han madurado en ese sentido y tenían un orden internacional, un orden de comercio. En cambio, cuando tú hoy escuchas que la guerra se maneja también en el sentido comercial, de que si no estás de acuerdo conmigo, yo te corto el suministro de productos y te corto las ventas a tus productos, pues eso tiene hoy por hoy más consecuencias que las que tenía hace 40, 50 años. Entonces, está todo el mundo en una incertidumbre enorme. Hay mucha gente que le le dice al presidente Trump de su propio partido, si usted no quiere perder las elecciones y terminar de acabar con lo que queda del Partido Republicano para siempre, retírese, diga que los objetivos han sido cumplidos, diga que ya destruyó al ayatollah, que está muerto y enterrado, y considérelo misión cumplida y retírese, porque si sigue, la escalada lo va a obligar a incrementar la tropa y los recursos. La guerra está costando $1 billón diarios, ¿verdad? Si pasa de 90 días son $90 billones. Estados Unidos no tiene presupuestado eso, va a tener que fabricar dinero para pagar esa guerra, va a tener que el Congreso aprobar ese dinero para seguir peleando. Ya Estados Unidos no tiene la suficiente cantidad de tropas para movilizarlas para una guerra en Irán que requeriría unos 200, 300 mil hombres. El ejército iraní eso es más o menos lo que tiene. O sea que si estamos hablando de ocupar un país de ese tamaño con 90 millones de personas, usted va a necesitar una fuerza militar similar a lo que se usó en Vietnam, y en Vietnam se llegó a tener 500.000 hombres en Vietnam y se perdió la guerra, ¿no? Entonces, la cosa está muy complicada. La administración de Trump pensó que a lo mejor los kurdos podrían estar interesados en pelear, pero ya se ha dado cuenta de que son un grupo insignificativo y que no. Además, Estados Unidos se ha portado muy mal con los kurdos. Ya en otra época, en otra guerra, se entusiasmó a los kurdos para que atacaran y se les entusiasmó con que se les iba a dar apoyo, y después que estaban metidos en plena guerra se les quitó el apoyo y los dejaron colgados de la brocha, como dicen. De manera que los kurdos no tienen una historia buena de apoyo estadounidense para cuando los llaman a la guerra. Entonces eso parece que también se descartó. Y eso sin hablar entonces de la otra arma que no es el arma económica, que es el arma del miedo, ¿no? Que es el terrorismo internacional. Irán ha sido experto todos estos años en desarrollar redes de terrorismo internacional, bien sea a partir de personas de Irán o a partir de Hezbollah o de otros países de tendencias chiitas. Entonces esa fue una de las razones por las cuales España dijo, yo no me meto en esta guerra, porque primero no le encuentro propósito,
Segundo, no estoy de acuerdo con que una nación vaya a entrar a otro país a matar a la gente, a matar el liderazgo. Ellos han podido negociar un acuerdo, pero la idea de Netanyahu no era negociar ningún acuerdo. La idea de Netanyahu es acabar con Irán, como era la idea de Irán de acabar con Israel. O sea que en este momento se validan las dos hipótesis, ¿no? Irán siempre pensó que tenía que desarrollar un plan nuclear como único recurso para evitar que Israel acabara con ellos. Y aquí está Israel, de una u otra manera, tratando de acabar con ellos, ¿no? Y aquí vamos entonces al último elemento de mi conversación, el factor nuclear. Si es verdad que los daños ocasionados por las intervenciones israelitas y americanas acabaron con muchas de las instalaciones de enriquecimiento de uranio y de desarrollo de armas nucleares iraníes. Pero los expertos que he escuchado hablando de eso dicen, pero ahí todavía hay uranio enriquecido. Quizás no para hacer 100 bombas o 1000 bombas, pero sí lo suficiente para hacer lo que se llama una bomba sucia, un dirty bomb. Una pequeña bomba mal hecha, pequeña, transportable, que se pueda acumular suficiente uranio enriquecido que debe estar guardado por alguna parte por ahí en las catacumbas iraníes, bajo tierra, y que en un momento dado de desesperación del pueblo, del ejército iraní, pueda alguien decir, mira, ¿saben cómo es la cosa? Vamos a acabar con este juego, vamos a usar esta bomba en Israel o en alguno de los países donde la puedan llevar. Y entonces cambia la historia del mundo. Que como cambió en Hiroshima y Nagasaki, pueda volver a cambiar con el primer uso de una bomba nuclear que se estima podría ser en el orden de los kilotones. Y para darles una idea de lo que es un kilotón, bueno, eso fue lo que acabó con Hiroshima y Nagasaki, eran bombas de 1 kilotón. Las bombas actuales son de megatones, millones de kilos de TNT, bueno, estas son de miles de kilos de TNT. Entonces resulta que eso da pánico, porque, de nuevo, si Irán produce algo nuclear y ataca a sus vecinos o a Israel, lo más probable es que la retaliación va a borrar a Irán del mapa. Y va a ser un aviso a todos los actores del teatro de guerra actual de que lo mejor es que vayan construyendo también sus bombas nucleares. Porque de ahora en adelante el juego no está en la negociación, no está en los acuerdos internacionales. El juego está en quién tiene más bombas para aniquilar al otro. Y así como India y Pakistán ya hicieron lo mismo, ya Francia ha anunciado que va a aumentar el número de dispositivos nucleares en su arsenal. Me imagino que los gringos, los ingleses harán lo mismo. Los alemanes, la ecuación alemana dirá, bueno, no sé, pero yo creo que nosotros también deberíamos tener nuestras bombas nucleares y no depender de las que los estadounidenses tienen en suelo alemán. Porque si son atacados, en un momento dado esas bombas no están bajo el control de los alemanes, sino de los Estados Unidos. Fíjense toda esta problemática, todas estas consecuencias, todo este potencial desastre para el mundo, no solamente para los iraníes o para los israelíes, sino para todo el mundo, para nuestra economía, nuestra calidad de vida, nuestra seguridad, la posibilidad de viajar, hacer turismo, crecer económicamente. Todo por una guerra sin propósito claro, sin planificación, sin haber tomado en consecuencia las contingencias, y ahora se ven entonces abrumados por el hecho de que, lejos de rendirse Irán en las primeras 24 horas, como hizo Venezuela, Irán está dispuesto a pelear por meses. Y, de nuevo, el costo de la guerra, ¿no? También hay otra forma de empobrecer un país y hacerlo gastar todo su dinero en armas. Porque cada arma que se produce, cada misil que se produce, es una escuela menos, es un producto necesario para la alimentación, son menos antibióticos, etc. Entonces,
Un país no puede mantenerse totalmente en guerra, una economía no puede estar totalmente en guerra, porque tarde o temprano esa economía de guerra limita la calidad de vida de la economía de paz. Bueno amigos, ese es el programa de hoy. Reflexiones sobre la guerra en Irán, cómo va la cosa se está poniendo cada vez peor, las informaciones son conflictivas, la gente que está allá dice que a las bases americanas en todos esos países del Golfo les han dado durísimo y que los daños son extensos, que la cosa no es tan bonita como la está haciendo parecer el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Pero si uno escucha al Departamento de Guerra y al gobierno de Trump, todo va viento en popa y la caída de Irán es cuestión de horas o de días. Y lo que saben de eso es, ustedes están soñando si creen que los iraníes se van a rendir en horas o en días. Los iraníes están dispuestos a pelear hasta el último hombre por una razón muy sencilla. Ellos tienen 40 años esperando esto. Ellos tienen 40 años esperando esto. Y la estrategia de ellos no es ganar la guerra. La estrategia de ellos es más cómoda. Es hacerle la vida un infierno al mundo que se meta con ellos. La idea de ellos es trancar la economía mundial, hacer que cada país lo piense al doble por el hecho de que Irán tiene reservas de petróleo y tiene cerquita la forma de estrangular la economía petrolera mundial. Y es un valor estratégico que existe. Y que cuidado si vale más el estrecho de Hormuz que todos los misiles que pueda o no tener. Ahí estaba viendo, porque me decían, ¿y cómo va a trancar el estrecho de Hormuz? Resulta que se presume que los iraníes ya tienen eso minado con minas profundas, inteligentes, que cuando ellos las activen y empiecen a pasar los barcos, las minas empiezan a tumbar barcos, ¿no? Yo no sé si eso será verdad, no vivo allí, no sé de eso, pero si eso es verdad, debe haber un gran pánico de cualquiera que vaya en un barco carguero, vaya o no escoltado, de que lo agarre una de esas minas inteligentes, que en cuanto detectan la masa de metal del barco, se disparan del fondo marino, lo buscan y lo destruyen. Ya les digo, nada se compara con la capacidad del ser humano de destruirse mutuamente. Bueno amigos, esas son las reflexiones de hoy. No son muy precisamente simpáticas, pero es lo que hay. Y uno tiene también que aprender a enfrentar la vida como es, teniendo por supuesto sus parcelas de relajamiento y de optimismo y de belleza, como la que tuve yo hoy cuando me interrumpieron en esta charla para mostrarme los progresos de mi nieto León. Buenas noches, muchas gracias y hasta mañana, que ya veremos mañana con qué nos sorprende la vida. Como dijo Serrat, de vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida. Hasta mañana, pues.